Él es Claudio Sarmiento, ingeniero agrónomo, doctor en desarrollo territorial, profesor de ingeniería agronómica de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Son tiempos difíciles donde a todos se nos complica todo, y donde estas cosas realmente valen y valen mucho, ¿no? Bueno, un gusto haber escuchado las presentaciones anteriores. A Pedro no lo conocía, a Andrea sí, nos conocíamos, había estado en su casa con mi familia, cuando todavía éramos 4, Andrea, ya somos 5. Sí. Así que bueno, aquí estamos, trataré de aportar lo mío. Yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en las universidades nacionales, en 2 universidades nacionales de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba tiene 3 universidades nacionales. Yo trabajo en 2, enseño agroecología. Siempre me dediqué a esto, me recibí en el año 98 y siempre trabajé en agroecología. Y bueno, trataré de hacer mi aporte en cuanto a que, desde mi punto de vista, cómo ha contribuido la agroecología en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde yo digo que nos han sacado la lata de abajo de la pila, ¿no? Vieron en las pilas de los supermercados, por ahí las pilas de lata. Realmente tenemos que pensar todo de nuevo, y no es fácil, no es fácil. Pero también es cierto que estas crisis pueden ser útiles, si se quiere, para aprender. Por ahí aceleran aprendizajes o redireccionan aprendizajes, cosas que a uno le era difícil verlas. Bueno, estas son un poco más evidentes hoy, ¿no? Y bueno, trataré de recoger un poco cosas que me parece que nos pueden enseñar de estos tiempos, y cosas que uno ve que en estos ya 7 meses tan distintos y tan inesperados, nos ha cambiado un poco el escenario y nos hace pensar a futuro sobre posibilidades que tal vez antes no las dimensionábamos mucho. Bueno, mi área de trabajo es la agroecología. Tiene que ver con las 2 cosas que habló tanto Andrea como Pedro, con la forma en que comemos y qué comemos, que es una de lo que para mí ha evidenciado este tiempo de aislamiento, de distanciamiento, ¿no? En general la gente no sabe cómo llega la comida a su plato. En general el ser humano moderno se siente emancipado de la naturaleza, se siente independiente de la naturaleza, salvo la gente que trabaja en el campo o vive en el campo, pero el ser urbano no sabe nada de cómo llega un plato de comida a su plato, ni mucho menos de cómo se produce, ni de quién lo produce, ni de dónde se produce, ¿sí? En términos generales, ¿no? Si bien es cierto que ha habido un incremento en el interés por aprender un poco más de todo esto, ¿no? Pero todavía falta mucho, ¿no? para eso. Y tal vez este contexto de pandemia, de aislamiento, de algunos problemas para conseguir alimentación, por ahí Andrea lo contaba un poco mejor en su presentación, también nos ha forzado, ¿no? a entender algunos procesos que antes no se entendían. Bueno, yo vivo en la provincia de Córdoba, en un pueblo chiquito que se llama Las Higueras, un pueblo de 6.000 habitantes. Así que mis reflexiones tómenla como alguien que soy esta persona, ¿no? Un ingeniero agrónomo que ha trabajado siempre en agroecología y que vive en un pueblo chico. Seguramente eso orienta mi punto de vista, y tal vez con el que vive en un edificio, en una ciudad, bueno, tendremos que conversar algún punto de vista, porque las interpretaciones a veces son
son otras, ¿no? Pero algunas conclusiones he podido sacar en todo esto. ¿Cómo nos alimentamos? Es una pregunta, ya lo ha tratado bastante Andrea, pero a mí me gustaría que pensemos un poco, por ejemplo, en todas las variedades que hay de productos y en lo poco que conocemos, ¿sí? Hay más de 10.000 variedades de tomate, por ejemplo. Hay tomates amarillos, hay tomates morados, hay tomates negros, ¿sí? Hay tomates peritas, redondos, chatos, 10.000, ¿sí? Yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente no conoce más que 2. Y así con cada cultivo que por ahí podamos tomar, ¿no es cierto? Hay más de 4.000 variedades de papa, por ejemplo. En Argentina se consume masivamente solo una. O sea, la alimentación realmente es muy deficiente. Es muy deficiente y tiene que ver también con que la producción de alimentos se ha sobresimplificado, ¿sí? Realmente, si uno piensa cómo producían nuestros abuelos, por ejemplo, ¿sí? Que se producía de una manera mucho más variada, uno si ve cómo se produce actualmente en mi provincia, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y hay un predominio de cultivos que son para la venta, ¿sí? Así me dijo una vez una productora, ¿sí? Una productora, como yo nunca trabajé con químicos, le insistía de que no use químicos en una producción hortícola que tenía. Y me dijo una vez, mire, pero esto no es para comer, es para vender. Claro, pero lo come otro, ¿no es cierto? Y se ha transformado eso, la alimentación, en un producto de venta que una vez que sale al mercado, uno lo pierde de vista. Es decir, un maíz que se produce en Río Cuarto, por ejemplo, en mi zona, uno no sabe bien si ese maíz va a parar a algún proceso tipo elaboración de alimentos, ¿sí? O sea, si se va a hacer polenta con ese maíz o si se va a hacer combustible con ese maíz, ¿no? Y hoy tenemos en el mundo una gran parte de esos alimentos o de posibles alimentos que se están dedicando a la fabricación de combustible. Países con un porcentaje muy alto de producción de biocombustibles a base de alimentos que, bueno, compiten en cierta forma, ¿no? Los motores con nosotros en cuanto a nuestra posibilidad de alimentación, si derivamos estos alimentos a los combustibles. Entonces, una pregunta es esa, ¿estamos obligados a comer una sola variedad de papa, 2 variedades de tomate, muy pocas variedades de maíz, una variedad de zanahoria? Pregúntele a cualquier niño y le va a decir que la zanahoria es anaranjada. Y yo les diría, hay zanahorias anaranjadas, pero también hay rojas, y también hay blancas, y también hay amarillas, y hay de distintos ciclos, y hay más largas, hay más chatas, hay diversidad. El mundo es diverso. Recién Pedro hablaba del suelo y de lo maravilloso que es la microbiología del suelo, y es así. En una cucharada de un buen suelo, una cucharada sopera de un buen suelo, puede haber tantos microorganismos como seres humanos hay en el mundo, ¿sí? Entonces, pensar en esos términos imagínense lo que hay la vida que hay en una hectárea de un buen suelo, ¿no? Cuando uno lo trata bien, ¿no? Entonces, la primera observación que puede salir de esto es, bueno, en realidad sería muy interesante comer de otra manera y sería muy interesante que la producción esté más orientada hacia producir alimentos. ¿Sí? No, alimentos que vayan realmente a que la gente los consuma, ¿no? Y ahí en estos tiempos de pandemia nos hemos descubierto cosas, ¿sí? A mí me han llamado algunos intendentes o consultores de intendentes, gente, secretarios de los municipios, ¿sí? Que claro, se han encontrado con que aquí pasa algo curioso, que es que las provincias no dejan pasar,
¿sí? De Córdoba no podemos pasar a La Pampa y no podemos pasar a San Luis, por ejemplo. No podemos. Hay gente que vive en Córdoba, pero a 10 kilómetros de San Luis, y por ejemplo, y tiene el campo en la provincia de San Luis. Es una cuestión limítrofe política, ¿sí? Y no puede pasar a su campo, ¿sí? Bueno, hay un problema muy grande con eso, pero esas disposiciones de las provincias también han limitado muchísimo la circulación de los alimentos. Gran parte de los alimentos de Córdoba, por ejemplo, vienen, o una parte importante, vienen de Mendoza, de todo el cinturón hortícola de Mendoza. Pero en el medio de Córdoba y Mendoza está San Luis y no se puede pasar, por ejemplo. Entonces, aquí va una pregunta que es muy interesante para estos tiempos. ¿Por qué compramos alimentos pudiendo producirlos? ¿Qué es lo que hace que un productor local no pueda producir y vender en la localidad? ¿Qué es lo que hace que un trigo que se produce aquí pueda molerse para hacer harina en Buenos Aires y pueda venderse como harina nuevamente aquí? 1.200 kilómetros de petróleo que le agregamos a ese trigo para un proceso muy simple que es la molienda, ¿sí? Y que podría ser resuelto en cercanía y que además lo hace muchísimo más caro, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos fallando? Es una buena pregunta para hacerlo, no tanto como ciudadanos, sino que son las cuestiones en las que debemos organizarnos como sociedad, como comunidad, para que esos procesos puedan ocurrir ahí. ¿En qué momento dejamos de ver eso? ¿No? Hay alimentos que se estaban comprando en Rosario, por ejemplo, pueblos que están más al este de Córdoba. No se pudieron comprar más. Entonces, bueno, los intendentes o muchos intendentes, por ejemplo, en estos contextos de pandemia, están muy interesados por desarrollar producciones en los periurbanos, que les llamamos aquí, que son los campos que están cerca de las ciudades, producciones que abastezcan a la propia ciudad. Uno puede pensar en la verdura, puede pensar en la fruta, puede pensar en la leche. ¿Sí? Con la leche también pasan cosas insólitas porque es una zona que es muy buena para producir leche, pero a veces para una pasteurización, que es un proceso muy, pero muy sencillo, una cuestión de la leche, para ser ensachetada lleva dos procedimientos que no son difíciles, que es la pasteurización y la homogenización. ¿Sí? Y a veces se va hasta cerca de Buenos Aires para hacer eso, ¿sí? O a Villa María, que está a 150 kilómetros de aquí. Bueno, podemos hacer algo para reforzar los mercados de cercanía y las producciones locales. Eso puede generar empleo, puede generar que más gente viva en el campo. Claro, por supuesto, generaría muchísimo trabajo en un contexto de desempleo. Bueno, hay preguntas para hacerse, ¿no? ¿Qué políticas públicas se deberían implementar para eso? ¿Qué se debería priorizar? ¿En qué deberían estar pensando nuestros dirigentes? ¿Sí? Y nosotros como sociedad, ¿qué deberíamos proponerle a nuestros dirigentes? Porque la verdad es que a veces el dirigente está en tantas cosas. A mí muchas veces me han dicho, bueno, nadie había sacado el tema nunca, ¿no? Y el dirigente está en tantas cosas que una vez que alguien le arriba un proyecto, una idea, una propuesta, puede ser muy, pero muy positivo. Y la verdad que hay cosas que no son difíciles, ¿no? Eso por un lado. Y otra pregunta muy interesante para hacernos también es cómo se produce ese alimento que comemos. No solo quién lo produce, dónde se produce, sino el cómo se produce. Cuando yo empecé a estudiar agronomía, hace muchísimo, yo empecé a estudiar en el año 91 agronomía, pero uno de los primeros datos con que me encuentro es que en el país se usaban más de 30 millones de litros de agroquímicos y realmente con los profesores y los compañeros estábamos muy preocupados, por eso nos parecía mucho, realmente es mucho, ¿no? 30 millones de litros. Ahí Pedro comentaba sobre la vida del suelo. Bueno, esparcir químicos sobre la vida del suelo hace un impacto grande sobre el suelo, ¿no? Si uno
rocía con veneno permanentemente el suelo, esa presencia de vida como lombrices o otros seres vivos como, bueno, hay muchísimos, pero bacterias, otros microorganismos, hay hongos que son benéficos y que hacen su trabajo en el suelo y que permiten que los nutrientes la planta lo pueda tomar, por ejemplo. Bueno, eso se va eliminando con el uso continuo de agroquímicos. Entonces, en aquel entonces se usaban 30 millones de litros y estábamos preocupados, como decía. Hoy se usan más de 520 millones de litros en el país. ¿Sí? En unos años, bueno, en 30 años, ¿sí? Pasamos de 30 a 520. Es algo muy preocupante porque es imposible que el ambiente lo saque gratis a esto, ¿no? Y cuando digo el ambiente, es el aire, el agua, el suelo, el alimento, todo. Nosotros trabajamos en agroecología y tenemos mucho cuidado con no usar agroquímicos, pero la Universidad de La Plata ha medido, por ejemplo, agroquímicos en el agua de lluvia, restos de 2 herbicidas, glifosato y atracina, en el agua de lluvia. Entonces, está bien, son restos muy pequeños, son cantidades muy chicas, pero nos llueve, viene con la lluvia. Y ha medido concentraciones altas en el fondo del río Paraná, y donde se mida se encuentra, porque no hay forma de que el ambiente procese, elimine, reubique 500 millones de litros todos los años. Tiene un costo. Entonces, también es una buena pregunta eso, a ver qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Y si se puede producir de otra manera. Y ahí es donde la agroecología nos trae una nueva propuesta que no es nueva en sí, porque mis abuelos hacían agroecología sin que eso se llamara agroecología. No significa que hay que producir como producían mis abuelos, porque hay un montón de herramientas novedosas que la tecnología nos ofrece y que se puede usar perfectamente. La misma máquina, ya sea que se usa para pulverizar, para aplicar un veneno, ya sea un equipo terrestre, le llamamos mosquito aquí, que es un pulverizador, o una mochila pulverizadora, así como se usa para aplicar veneno, se puede usar para insumos biológicos, por ejemplo. Hay fertilizantes biológicos, abonos foliares, activadores del suelo, muchísima oferta propia ya de la agroecología. Por otro lado, nos encontramos ante esta pregunta, con lo novedoso de que luego del censo nacional agropecuario, el último censo se hizo en 2018, los resultados se publicaron en 2019, y realmente fue un resultado que hasta los que trabajamos en agroecología nos llamaron la atención, porque ¿sí? Nos dio 5.277 campos en todo el país que hacen agricultura orgánica o agroecología o agricultura biodinámica, que, bueno, uno lo puede ver como modalidades, ¿no? No da el tiempo para ponerse a explicar un poco dentro de todo eso, pero bajo ninguna de estas tres modalidades se usa agroquímico, ¿sí? Son perfiles a lo mejor lo agroecológico es más complejo, no es solo producir sin agroquímico. Bueno, lo orgánico tampoco y lo biodinámico tampoco, pero comparten eso, ¿no? De la producción sin transgénicos y sin agroquímicos. Entonces, la pregunta de si se puede producir diferente, sí, claro que se puede producir diferente. Y no hay que inventar nada, ya hay 5.200 campos en nuestro país que están produciendo diferente. Y, por ejemplo, solo hablando de orgánico, Argentina es el segundo país del mundo en cantidad de hectáreas en superficie orgánica, ¿sí? Eso es un dato que mucho no se sabe, ¿no? Y para ir redondeando un poco, porque no todo el mundo por ahí que está escuchando tiene un campo, ni trabaja en el campo, ni vive en el medio rural, voy a hablar un poco de qué se puede producir dentro de las ciudades, porque también está minimizada la producción urbana, lo que se puede producir en nuestros patios, y realmente puede ser muy importante.
como les dije, yo vivo en un pueblo muy chico con mi familia, ya también dije que somos 5, Sole, mi compañera, yo y mis 3 niños. Y bueno, somos investigadores de la universidad y como cada uno su oficio lo lleva puesto, nuestra huerta de patio, hace 7 años la empezamos a medir, por curiosidad, porque lo encontramos, algún dato que pudiéramos, de donde pudiéramos sacar cuánto produce una huerta familiar. Había visto yo algo en algunos libros de un autor norteamericano que se llama John Gibbons, que es muy recomendable, ¿sí?, que daba unos datos que yo desconfiaba porque para mí se producía mucho, incluso en los tiempos. John Gibbons decía que un huerto familiar debe ser resuelto en menos de 10 minutos, y yo tenía la idea de, no sé, ver a mis padres y mis abuelos como que trabajaban mucho. Esa era la idea que yo me hacía de niño, ¿no?, que llevaba mucho tiempo. Empezamos a medir cuánto produce, qué tiempo lleva y el ahorro que eso genera. Cuánto produce, relativamente sencillo. Tenemos un cuaderno y todo, absolutamente todo lo que cosechamos antes de cocinarlo, que pasamos mucho tiempo en la cocina, antes de cocinarlo lo pesamos. Se cosecha y se pesa y se anota en el cuaderno. No hay más complicación que eso. Cuando vamos a trabajar a la huerta, nos tomamos el trabajito de ver el tiempo y también lo anotamos en ese cuaderno. Y una vez cada tanto, al menos 2 veces al mes, recorremos alguna verdulería y anotamos los precios. Entonces uno después saca la cuenta. Si en ese mes cosechamos 2 kilos de zanahoria y la zanahoria estuvo a 100 pesos, bueno, habremos ahorrado 200 pesos en zanahoria, ¿sí? Y así ese poquito que uno produce todos los días en un patio, en una situación urbana, y que no dimensiona lo que es a lo largo de un año, logramos dimensionarlo en un año. Y ya es el 7º año que lo estamos midiendo, y por ahí le voy a contar algunos números por ahí para el que es horticultor de patio, y para que, bueno, para compartir esto y sepa lo valioso que es esto, ¿no? Nuestra huerta no es una huerta que yo pueda promocionar como de las mejores. Es una huerta de una familia en la cual los dos trabajamos, tenemos nuestro trabajo y tenemos 3 niños, o sea, el tiempo no nos sobra, nada, para nada. Estamos muy ocupados y 2 de los niños están en edad escolar, el otro va a cumplir 3 años, así que créanme que es movidito el tiempo familiar. Pero asimismo, la huerta ha dado en estos 7 años un promedio de 489 kilos por año de producción total. O sea, cada año sacamos casi 500 kilos de ese patio, que es un patio, por poner un tamaño, el tamaño de la huerta debe ser de 10 por 12. No es muy fácil, no es muy fácil calcularlo. Convive con algunos árboles, con un pequeño gallinero, pero más o menos pónganle ese tamaño, ¿sí? El último año fue atípico porque estuvimos más tiempo en casa, entonces pudimos aportar un poquito más de trabajo y bastante más de organización a la huerta, ¿sí?, al andar menos corriendo. El último año produjo 670 kilos, muchísimo, ¿sí?, muchísimo. Pero un promedio de cerca de 500 kilos por año está dando. Ya con 7 años de dato me animo a decir que anda en eso, ¿no? Después, ¿cuánto trabajo nos lleva? Ahí realmente me quedé asombrado porque lo que decían los biointensivos, el libro de John Gibbons que comentaba, era exactamente así. Nos lleva un poco menos de 7 minutos por día, ¿sí? El libro decía que no debería llevar más de 10 minutos. Y esto no significa que todos los días vamos a trabajar 7 minutos, sino que a lo mejor trabajamos una tarde y después en una semana no vamos más, ¿no? Y no requiere tanto tiempo, ¿sí?, para una producción de tipo familiar, ¿no? Pero sí da mucho, 500 kilos, lo comemos todo a eso, no vendemos absolutamente nada, ¿sí? Y otro dato interesante es el ahorro.
Y el ahorro lo tuve que calcular en dólares, porque a lo largo de 7 años es muy difícil sacar alguna conclusión en pesos, ¿no? Pero bueno, el promedio en dólares por año nos da un valor de 758 dólares, que son más o depende del dólar que se tome también, pero anda alrededor de los 60.000 pesos, ¿sí? Con un dólar oficial, digamos, por año, que es un valor interesante teniendo en cuenta el precio de verdulería. Yo no estoy valorando esto como orgánico ni como agroecológico, que son precios que uno podría aspirar a lograr un mejor precio, ¿no? Pero es solamente lo que yo me evito de comprar por tener el huerto en el patio. Eso es lo que evitamos de comprar. Y para hacer un paso más, para salir del tamaño de la idea del patio, ¿sí? Pensemos un poco en el pueblo. Como les dije, mi pueblo tiene 6.038 habitantes, hay 1.986 hogares, casi 2.000 hogares, son todos datos del censo, ¿sí? Y saqué una cuenta muy rápida: si el 20%, uno de cada 5 casas tuviera un huerto. No mucho, ¿eh? Uno de cada 5, o sea, de cada 5, 4 no tendrían huerto y uno sí. Habría entonces 397 huertos en el pueblo, y esto generaría 3 cosas, ¿sí? Una es el reciclaje de restos orgánicos. Más de la mitad de la basura que tiran todos los pueblos, que no saben qué hacer. Algunos tienen proyectos de reciclado, muy poco, pero la mayoría se entierra, como en el caso de nuestra ciudad. Más de la mitad de esa basura es orgánica y se podría reciclar. Y eso haría, por ejemplo, si el 20% de los hogares de nuestro pueblo tuviera un huerto, se reciclarían anualmente, ¿sí?, 220 toneladas de residuos orgánicos. Es muchísimo. Se producirían 194 toneladas de alimentos orgánicos que estarían circulando por el pueblo. Fíjense la cantidad de alimentos orgánicos, casi 200 toneladas, ¿sí? Y se ahorrarían en todo el pueblo 300.000 dólares. Mucho, ¿sí? Un pueblo chiquito, modesto, y son datos interesantes. Y si uno se anima a pensarlo ya a nivel provincia, que también saqué unos números, mi provincia, Córdoba, tiene 228 pueblos, pequeños o medianos, digamos, una población menor a 50.000 habitantes, ¿no? ¿Qué pasaría si cada uno de estos 228 pueblos le pasara esto que planteaba recién, que el 20% de sus hogares, no de sus habitantes, sino de sus hogares, tuviera un huerto y pudiera producir, ¿no? En nuestra provincia habría 50.200 toneladas de residuos al año que no irían a los basurales, sino a hacer compost, ¿no? Habría 44.000 toneladas de alimentos orgánicos en el pueblo y se ahorrarían 68 millones de dólares. Con algo simple, con menos de 10 minutos por día de trabajo del 20% de los hogares, ¿sí? ¿Por qué lo planteo? Porque a veces estamos acostumbrados a pensar la producción de alimentos principalmente desde los campos, y también desde los espacios urbanos es mucho lo que se puede aportar, es mucho lo que se puede hacer, y a veces uno tiende a subestimar ese esfuerzo de ir un rato a sembrar algo, a plantar algo, pero la naturaleza es tan generosa que cuando uno se da cuenta y hace un hábito y valora ese hábito y aprende a cocinar lo que produce, porque ese es otro tema también, ¿sí? Recuperar el hábito de la cocina, ¿sí? y lo multiplica y lo piensa a una escala mayor, y en esto es lo que deberían pensar nuestros intendentes, nuestros dirigentes. El impacto se transforma de algo anecdótico a algo importante, ¿no? Y ahí es donde creo yo que es un pensamiento que nos puede dejar esto de la pandemia, ¿no? A veces no hace falta ir a buscarlo tan lejos el alimento, sino que en un patio, en un baldío, en algún espacio. Todavía nuestros pueblos tienen mucho espacio donde se puede cultivar, donde se puede producir, espacios libres,
Nuestras escuelas tienen patios enormes para hacer huertos escolares. Bueno, en Misiones están bastante más avanzados en eso, ¿no? Y los pueblos tienen muchos baldíos y qué lindo sería que la gente pudiera retomar esos hábitos y producir. Y bueno, pasaríamos de un plano que sería un plano más de inconformidad y de reclamo a un plano de, por lo menos, hacer un aporte en cuanto a la generación de alimento y a la propia alimentación y al propio cuidado. Son algunas reflexiones, algunos pensamientos. Así que en esta época de encierro, 7 meses, bueno, hay un poco más de tiempo para pensar algunas cosas, ¿no? Los insto a que piensen también. Esto realmente, el mundo está complicado por donde se lo mire. La sustentabilidad es un desafío enorme, porque esto de dejarle a las generaciones futuras el mundo mejor que como lo recibimos, estamos muy lejos de cumplir eso, pero no nos queda opción. Si realmente queremos que los caminos de nuestros hijos sean favorables y dejarles mejores opciones que las que nosotros recibimos, no nos queda una opción que dejarle un planeta mejor que el que nosotros recibimos. Y eso se hace desde las políticas públicas, pero también desde las cuestiones cotidianas.